seguir con la siguiente, que es tumores de apéndice y del apéndice secal y el síndrome carcinoide. Vamos a hacer estas dos clases. Cáncer de apéndice, vamos a ver incidencia, histología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Y también vamos a hablar de un tumor raro, así como el tumor, el GIST, que lo hemos tratado con intestino delgado, el tumor carcinoide, su incidencia, cuadro clínico, qué cosa es el síndrome carcinoide, cuáles son los mediadores celulares. Este es un tumor que sí produce muchos mediadores celulares, su tratamiento y un resumen. Incidencia. Primero sobre el cáncer de apéndice, ¿no? El cáncer de apéndice son muy raros, menos del 0.5 de todas las neoplasias gastrointestinales. 1% se originan en adenomas vellosos que se asientan en el apéndice, que como se imaginan ustedes, es muy difícil diagnosticarlos. Lo más frecuente es encontrarlos en las piezas. En 71.000 piezas de apendicectomía se encontraron 0.072% de tumores vellosos, de los cuales 0.12 eran adenocarcinoma. Entonces ya estamos empezando a aprender algo. Toda pieza de apendicectomía debe ser enviada al patólogo, porque muy rara vez, pero puede haber un cáncer de apéndice, y sería muy triste que se lo pasen y después venga el paciente con recurrencia. En 1882, Becher describió el primer caso de adenocarcinoma de apéndice. Es un tumor raro, no figura entre los tumores más frecuentes, ni en Estados Unidos, ni en el mundo, ni en el Perú. El 90%, según la clasificación de Wilhelm hecho en 1943, que hasta ahora se mantiene, son tumores carcinoides. 8% de los tumores son mucocelas y 2% son adenocarcinomas. Como les decía, la mayoría son hallazgos. Estos son apendicectomías que se hacían a cielo abierto, ¿no? Hay otra clasificación de Sieracki, posterior en 1956, que lo divide en invasivo y no invasivo. Invasivo es aquel que se extiende más allá de la mucosa. Y no invasivo es aquella lesión limitada a la mucosa. Esto es muy importante porque si es un tumor invasivo hay que hacer algo más. Pero si es un tumor no invasivo, si está limitado a la mucosa, ahí no va a quedar con la apendicectomía. La carcinogénesis se produce en las criptas, que también hay en el apéndice. Va a haber mutaciones en las criptas, en los genes 5, en el cromosoma 12, en el 18, en el 17, y estas mutaciones sucesivas van a llevar de pequeñas displasias a tumores más pequeños y van a terminar en adenocarcinoma y al final pueden dar metástasis a otros órganos. Este es el modelo de Bolkestein que se utiliza para todo el aparato digestivo. El cuadro clínico predomina el sexo masculino, mayor frecuencia después de la quinta década de vida. Es decir, toda persona mayor de 50 años que vaya con apendicitis, hay que pensar que puede ser un tumor apendicular. Cuadro clínico, una apendicitis aguda. El 54% de los pacientes han entrado con el diagnóstico de apendicitis agudo. Los hallazgos son incidentales. Durante la operación se encuentra el tumor. Y en forma excepcional puede haber invaginación intestinal, sangrado rectal o anemia. El objetivo del tratamiento es el control local del tumor, alivio de los síntomas, control de recidivas, obtener información para la estratificación y prevenir la metástasis, ¿no? Acá ven un tumor apendicular, ¿no? Grande. Se debe hacer una resección oncológica, es decir, sacar todo el tumor con todos los ganglios que involucran. A veces hay que hacer resección colónica, incluso el colon se tiene que hacer una hemicolectomía derecha con ligadura en la base para sacar todos los ganglios que pueden estar comprometidos. El apéndice drena todos los vasos del colon derecho, por eso se puede hacer una hemicolectomía derecha para estar seguro de sacar todo en bloque, el órgano y los ganglios que pueden estar afectados. ¿Cómo es el tratamiento? Cuando se hace una primera intervención, si se hace una apendicectomía, hay que ver, ahí les va a venir el diagnóstico de cáncer y vamos a ver si es invasor o no invasor. Si no invasor, ahí queda todo. Pero si es invasor, hay que hacer una segunda intervención, hacer una hemicolectomía derecha. Si el paciente está preparado y el cirujano también, se hace la apendicectomía. Si nos confirman el diagnóstico, inmediatamente se puede hacer la hemicolectomía derecha. Pero en general el concepto debe quedar que la hemicolectomía derecha es el tratamiento principal del cáncer de apéndice.
¿no? Hasta cómo se realiza la hemicolectomía derecha, que la vamos a ver después en colon. Estadios locales, resección colónica oncológica y no requiere adyuvancia, pero cuando hay enfermedad regional, ¿no? Por la presencia de ganglios, necesite neoadyuvancia con quimioterapia. En estadios metastásicos, hay que hacer resección colónica citorreductiva y cirugía de las metástasis y adyuvancia con quimio y radioterapia. Los factores pronósticos son la penetración del tumor en las paredes del apéndice, la presencia de ganglios, más de 4 ganglios hepativos es mal pronóstico, la presencia de metástasis, el grado de diferenciación. Lo más importante, como les decía, es la evaluación rutinaria de los espécimenes de apendicectomía. De 1.225 apéndices que se revisaron, 24, es decir, el 1.96%, casi el 2, tenían diagnóstico de cáncer de apéndice y el impacto era muy importante sobre los pacientes, por eso se realizó posteriormente una colectomía derecha. Conclusiones: el cáncer de apéndice es una rara entidad de difícil diagnóstico temprano, la cirugía oncológica es el mejor tratamiento, quimioterapia y radioterapia de ayuda limitada en casos avanzados y todo apéndice debe ser estudiada por el patólogo. Ahora vamos a hablar de los tumores carcinoides intestinales. Es un tumor neuroendocrino. Derivan de las células madres o stem cells primitivas que se localizan por lo general en la pared intestinal o respiratoria. Son de crecimiento lento y silencioso. En 1895, Clasenbruck informó el hallazgo incidental de un tumor de 3 pulgadas en la base del apéndice. En 1907, Obendorfer lo definió como un tumor carcinoide. Parecía un cáncer, decía. Por eso viene la palabra carcinoide. Y así fue introducido en la Sociedad de Patología Alemana y desde entonces se quedó con este nombre de tumor carcinoide. Tiene la característica de ser de lento crecimiento. Es un tumor neuroendocrino con variable grado de malignidad. Hay dos grupos: los no funcionantes, es decir, que no producen secreciones, el tumor, o los tumores funcionales que sí producen secreción, producen biopéptidos que van a dar lo que se denomina un síndrome carcinoide. Mayor incidencia es atribuida al aumento de consumo de inhibidores de protones para la gastritis, ¿no? En general son asintomáticos, tienen una incidencia del 0.5 al 1.5% de los casos y está en aumento. En más del 75% de los casos su ubicación es gastrointestinal, ya sea apenticular, esófago y resto, y 2% en origen pulmonar. Acá tienen las localizaciones más frecuentes, ¿no? Apéndice, por largo la más frecuente, le siguen ilio, pulmones, bronquio, tráquea, y no se quedan atrás el recto, ¿no? El ciego y otros lugares del colon. Se encuentra generalmente, por ejemplo, masculino de 56 años. Este es un cuadro clínico típico. Antecedentes oncológicos positivos, tenía familiares con cáncer. Se le había hecho una cirugía de pared abdominal, una hernia. Padecimiento actual: diarrea crónica, flashing facial, se ponía rojo de repente, ¿no? Pérdida de peso, astenia, dinamia, dolor abdominal y prurito, escozor generalizado. A la exploración física se encontró una adenomegalia dolorosa, huella de rascado en miembros inferiores, rubicundez facial intermitente. Se le ponen rojos. Esto es el síndrome carcinoide. Solo 7% de los pacientes presentan síntomas clínicos conocidos como síndrome carcinoide. La baja incidencia de síntomas clínicos se debe a que las sustancias producidas por el tumor son metabolizadas a nivel hepático. Las deshace el hígado. Entonces, solo cuando el hígado está muy enfermo por metástasis o cuando hay una excesiva sobreproducción de estos líquidos es que se produce el síndrome carcinoide, ¿no? Acá ven, como un hígado muy metastásico va a evitar que se produzca el síndrome, va a permitir que se produzca el síndrome carcinoide, porque este hígado enfermo ya no va a metabolizar la cantidad de sustancias químicas activas que produce el síndrome carcinoide, como vamos a ver. Y además, el síndrome carcinoide es desencadenado por el estrés, por el alcohol y por el ejercicio físico. La presencia de síndrome carcinoide en general es un mal pronóstico. El síndrome carcinoide tiene 3 grandes grupos de síntomas: enrojecimiento facial o flashing,
hipermotilidad intestinal, que puede ser náuseas, vómitos, diarrea, y la presencia de palpitaciones, es decir, una repercusión cardíaca, porque los péptidos que producen son cardioestimulantes. Acá ven el síndrome carcinoide, el paciente está colorado en esclavina, solo del cuello hacia arriba, ¿no? En el enrojecimiento facial del tronco, hay hipermotilidad gastrointestinal y diarrea en el 70%, compromiso de cavidades cardíacas, ya sea cardíacas derechas principalmente, 37%, puede haber espasmo bronquial, miopatías, hiperpigmentación. Entonces, los diversos repercusiones del síndrome carcinoide son hipermotilidad intestinal, que está caracterizada por diarrea, vómito, borborismo, le suena terrible el estómago, dolor abdominal y cólico. Trastornos vasomotores, la crisis de enrojecimiento, que se denomina flash, ¿no? O se ponen cianóticos con hipotensión. Puede haber broncoespasmos produciendo sibilancias, tos y disnea, lesiones vasculares cardíacas, que va a dar soplos por insuficiencia cardíaca, hepatomegalia nodular, metástasis, afectación cutánea, puede dar edemas, lesiones pelagroides y otras. Y esto se debe a que estos tumores producen diversos mediadores celulares. Pueden producir 5-hidroxitriptamina, histamina, prostaglandina, vapor, el péptido vasoactivo intestinal, glucagón, gastrin y calcitonina. Todo esto va a dar diarrea. El color rojo de la piel, el flashing, está asociado a la 5-hidroxitriptamina, la calicreína, la NK-A, histamina y prostaglandinas. Y el dolor abdominal principalmente a la 5-hidroxitriptamina. Como ustedes ven, el 5-HT, la 5-hidroxitriptamina, es el mediador celular más frecuente y el que más se encuentra y que más cuadro clínico los hace. El triptofano normalmente es desdoblado para formar serotonina y esta produce 5-hidroxitriptamina en sangre. Estas 5-hidroxitriptamina puede convertirse en ácido 5-hidroxindolacético y esto se elimina por el riñón. Entonces el ácido 5-hidroxindolacético se convierte en un marcador tumoral para este tipo de cánceres. Pero este marcador tumoral se dosa en orina, principalmente en orina de 24 horas. ¿No? Entonces, hemos visto este marcador, el ácido 5-hidroxindolacético, en orina 24 horas. Tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 100%. Sin embargo, algunos cursan con niveles urinarios de 5-hidroxindolacético normales, o pueden obtenerse falsos positivos si el paciente ingiere alimentos ricos en serotonina, como plátanos, nueces, tomates, o algunos fármacos como fenotiazina y clorpromacina. Otro marcador que se puede usar aparte del 5-hidroxindolacético es la cromoganina, ¿no? Que se encuentra en la pared de las vesículas sinápticas que almacena la serotonina y el glucagón. Es un marcador de seguimiento, de respuesta a intervenciones terapéuticas y pronóstico en tumores neuroendocrinos en general. Es una glicoproteína secretora que pertenece a la familia de las graninas y se dosa en sangre, ¿no? Por eso podemos pedir la cromogranina sérica para ver cómo va. Niveles se correlacionan con la masa tumoral, pero no con los síntomas. Se eleva en el 85 al 100% de los pacientes con tumor carcinoide, sean funcionantes o no. De ahí su gran ayuda diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 98%. Y es útil cuando la 5-hidroxindolacético es negativo en orina. Recordar que puede dar falsos positivos, se puede decir, no puede salir positivos, sin embargo, es un falso positivo por presencia de enfermedad renal, enfermedad hepática, en mujeres postmenopáusicas, situaciones de estrés físico como ejercicio o trauma, enfermedades inflamatorias crónicas como enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, artritis reumatoidea, gastritis atrófica y el uso de inhibidores de bomba de protones. Acá tienen la molécula 5Ki67, marcador de proliferación celular. Mayores del 2% se benefician con quimioterapia. Es decir, si yo le hago un test de inmunohistoquímica a este paciente para buscar el Ki67 y me sale elevado más del 2%, debo darle quimioterapia.